Estado era la casa que a veces era importado el material y hacerlo se hacían afuera regularmente. Era muy costoso elaborarlo por lo que iba a recaudar. Pero obviamente, como es el Estado, y un gasto que no era rentable. Y se fueron eliminando. Esa es la primera modalidad. Después, la otra modalidad, según la ley, es el famoso papel sellado o timbre fijo. En esa época también, que yo también tuve esa oportunidad, recuerdo que yo entré a la empresa, a la constructora, y estábamos en esa transición. Yo era un muchachito de 17 años cuando empecé a trabajar en la constructora, y para mí fue novedoso ver que los abogados de esa época redactaron documentos a mano. No se citaban en máquinas de escribir, eran documentos a manos, y en oficina, cuando eran muy extensos, se cosían los documentos. ¿Tú lo viste, Yadira? ¿No lo viste? Yo sí lo vi. Se hacían los documentos a manos, y si eran muy extensos, se cosían los documentos y se llaman registro. Y por cada hoja se le pegaba un timbre móvil con una estampilla. Profe, yo he visto eso, pero en los libros de época. Pues estoy diciendo, claro, que ya era. Ah, claro, cuando uno iba a la hemeroteca. Claro, mira, es que yo me acuerdo que era la época de José Antonio Páez, y un día me dice José Antonio Páez, me pasó un WhatsApp, profesor Raya, estoy por aquí por la avenida Bolívar, imagínate. Dice José Antonio Páez, profesor, ¿tiene timbre fiscal? En general no tengo timbre fiscal. ¿Cómo hacemos? Bueno, en general, será por una realidad y no tengo timbre fiscal. Entonces, bueno, está bien. Pero ¿qué pasaba? Después de dividir el tiempo, se permitió, bueno, yo me acuerdo que el primer registro, eran tres registros en Caracas, del este. El que está en aquello monte todavía, en la calle Beethoven, creo que es el primer circuito, y eso es el registro público. El otro que estaba en Las Mercedes, lo que hoy en día es Locatello, ese era el registro, que era para todo el este de Caracas. Después ese registro se separa, lo abren, ese era el segundo circuito. Primer circuito de Villamonte. Si usted quiere saber las primeras casas de Caracas, tiene que ir al primer circuito de Villamonte. Esos edificios están abandonados, están registrados ahí. Después sale el segundo circuito, que es de la Veracruz, que hoy en día es Locatello, eran todo lo que era el distrito Sucre. ¿Qué vio? Pues yo soy bien, y después sale el que está en Boleína, el que está en Los Luises, que es Los Almendros, y obviamente un Libertador, porque después de eso para empezar. Entonces, yo recuerdo que después salen las máquinas de escribir eléctricas, y los abogados de la oficina hacían los documentos con máquinas de escribir eléctricas. Eso fue un boom, eso fue una maravilla. Y después llegaron, me acuerdo clarito, llegan a la oficina las primeras máquinas, los Macintosh, que eran los de Estados Unidos, y la impresora era con martillo de punto, y se fueron cuadrando documentos, que era una maravilla. O sea, en esa época me acuerdo que teníamos el Mac 2, la primera máquina de escribir, pero era máquina. Era el disco duro, era de 40 megabytes. Me acuerdo clarito de eso. El disco de 40 megabytes. Esos documentos se imprimían, obviamente se maravilla. Lo disque. No era el exacto, luego de esa época. Bueno, y en esa época existía el famoso papel sellado que tenía el escudo de Venezuela, decía MH o MF, el Ministerio de Hacienda, el número tal, en letras verdes, y en la cara frontal de la hoja tiene 225 milímetros por no sé cuánto, 276 de ancho, no sé qué. En la primera cara deberá llevar 30 líneas frontales o anteriores y 34 líneas posteriores o en el anverso. Y tiene una separación más o menos de 1,5 espacios. Yo recuerdo que para cuadrar el documento, los abogados de la oficina se utilizaban las normas APAS. La letra era Time New Roman 12 a espacio medio. ¿Qué pasó después? Y ya después vinimos a la actualidad. Ya estamos en la época de oro, segundo gobierno de la 91. Oye, voy a la época de esto es un viaje histórico, estamos haciendo.
parte con el timbre móvil. Era muy costoso hacer el papel sellado. Entonces tú vas a hacer un documento y el papel sellado. No era timbre fiscal. No sé si seguro pasaron por eso. Esa tuya, digo. No, yo sí. No, se me fue que estoy hablando de época y todo el modernismo. Me acordé de cuando veía los supersónicos y todavía. Sí. Es más, y haciendo una pausa, los supersónicos, uno se ríe de aquella época de la comiquita, que era un teléfono que uno miraba así, eso es mentira. Eso está pasando hoy en día, que es un teléfono inteligente. Entonces se me fue la Los clase. supersónicos fue una comiquita que los escritores tuvieron una visión y todo lo que pasó en los supersónicos está pasando en la vida real. Los robots, los teléfonos inalámbricos, que puedes ver con una pantalla, esos son comiquitas, por la semana. Pero menos los carros voladores. Los carros voladores de los supersónicos, eso viene de Es esa la época. época. De esa época. Es que esa gente de antes, de verdad que era muy apasionada por todo lo que hacía. Entonces, fíjate. Era muy costoso entonces hacer el timbre móvil, la estampilla, y era muy costoso hacer también el famoso papel sellado. Entonces, se empezó a permitir, tanto en los registros como en el Poder Judicial, que usted lo hiciera en papel oficio. Y que el documento tuviese por delante la separación, que son más o menos 8 o 5 centímetros, y tuviera 30 líneas por delante y 34 líneas por detrás. Yo trabajé mucho tiempo así y en esa época se era muy estricto y nunca tuve problemas. ¿Qué pasó? Como hubo esa situación, entonces se fueron reformulando las leyes y ya recientemente te dijeron, hágalo en papel oficio, no en papel carta, y usted lo va a pagar como en efectivo. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Muchos abogados, porque no estudian, agarran y hacen un documento en papel carta. Y nos sigue la formalidad esa de 30, 34 Es que eso voy, ya va. Entonces el abogado no estudia y él cree que el derecho no tiene formalidades, pues tiene formalidades. Y yo creo que lo que ustedes. En la ley de timbre fiscal, en el artículo 31, ya lo tuvo, se llevó. En un momento, establece, ordena, dispone. Que si usted no consigue la estampilla y no consigue el papel sellado, usted puede extender sus documentos, ¿sí? Pagando, o sea, se llama buena práctica jurídica, usted le paga a la gobernación el acto que corresponde. Si va a la notaría, en el Poder Judicial no se pagan tasas. Si va a la notaría, usted hace su documento en papel oficio, ¿sí? Le deja los 5 o 8 centímetros de separación como si tuviera el escudo puesto y va a escribir 30 líneas por delante a letra Times New Roman 12 negrilla sostenida y por el anverso 34 líneas. Profesor, ¿cómo es eso? No se va a caer. Por este pedacito. Usted agarra y eso es una de las causales por las cuales se debe poner documentos. El abogado no sabe ver la formalidad del documento, porque él no estudia o no sabe que la ley de timbre fiscal, que él se imagina que es tributario, porque no sabe que es tributario, establece la formalidad del documento. José Gregorio, 31, parágrafo primero. La hoja de papel sellado será de 320 milímetros. Ok, vamos a hacerlo acá, mira. Yo agarro una hoja oficio, ¿verdad? Ajá, cuéntame. ¿De cuánto? 32 centímetros. 32 centímetros. Aquí. De largo. O 320 milímetros. Está diciendo la ley. No, que yo tengo otro oficio, que esta tiene 36. No. ¿Cuánto, José Gregorio? 320 milímetros. O 32 centímetros. Pegar una hoja oficio que la mide, no tiene que comprarla.